noches, bienvenidos a las 8:45, domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes y presentarles hoy la discusión de los hechos más relevantes, los debates más candentes que se discuten en nuestro país en los últimos días. Empiezo dándole la bienvenida a Claudia Méndez Arriaza. Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Hoy tenemos como invitado a Javier Cepeda. Bienvenido, Javier. Buenas noches a todos. Es director ejecutivo de la Cámara de Industria. Gracias por estar con nosotros. Lo hemos invitado para conversar el día de hoy sobre esa iniciativa, esa propuesta que ha planteado el Comisionado Internacional contra la Impunidad respecto de crear un impuesto concreto para financiar al sistema de justicia y para luchar contra la impunidad. Pablo Hurtado, bienvenida también. Buenas noches. Y don Pedro Trujillo, bienvenido igualmente. Yo iba a decir, no iba a decir, lo voy a decir, ya estamos en el mes más bonito del año, porque yo creo que aquí un día la Navidad se va a empezar a celebrar en marzo o abril. Cada año. Por lo menos, sí, hombre. Por lo menos ya comimos A mí fiambre. una vez Uno me dijo un papá que eso lo habían inventado los papás separados. Y dije yo, ¿y cómo? Dice, sí, fíjate, yo en diciembre quería llevar a mi hijo y decía a mi mujer, es que es Navidad y lo vamos a separar. Entonces yo dije, voy a empezar a adornar en noviembre y así le voy, y creo que cada vez va antes. No sé. Pero aquí no está adornado, ya van a ver No, pero todo adornado. ocurrirá. Recuerden que año con año se arranca la temporada navideña cuando nuestro set se viste de los colores. Bienvenido, Javier. Gracias por estar con nosotros. Navidad. Con un mes y medio de antelación, el comisionado Iván Velázquez ha abierto un punto de debate en nuestro país al proponer que se cree, como se ha creado en otras naciones, en la suya, por cierto. En Colombia se crearon impuestos específicos para los patrimonios más grandes del país. Me parece que a partir de $1 millón se habían creado en Colombia. En Guatemala se crearían para patrimonios bastante menores, pero, por ejemplo, mayores a los $500,000. Un impuesto para financiar la lucha contra la impunidad y el sistema de justicia. De ese tema hemos invitado a Javier a discutir, justamente porque el sector privado organizado ha sido el primero en expresarse de manera negativa respecto a esta propuesta. Claudia tiene la primera pregunta. Las críticas que han salido inmediatamente después de esta sugerencia y esta idea que ha comentado Iván Velázquez han abundado. Había una viñeta en la cual señala que Iván Velázquez agitó el avispero. La pregunta que le planteo es la que están planteando los críticos de la posición del sector privado organizado. ¿Por qué no quieren un impuesto para financiar la lucha contra la impunidad? ¿O por qué lo rechazan de tajo? A ver, yo creo que lo primero que hay que hacer es poner un poco en contexto las declaraciones del comisionado. Él hizo un comentario en una conferencia de prensa donde hacía alusión a algo que sucedió en su país, como un comentario. De eso a que algunos sectores ya han hecho casi una ley de lo que él dijo, creo que hay una gran distancia. Partamos de eso. ¿Y a que otro sector la ha salido a rechazar de tajo? No hay la misma distancia. Perdón, hay la sociedad civil, hay mucha gente de la población que lo ha rechazado. Falta ver con las mismas redes sociales que ustedes publican. Hay gente que ha rechazado de principio la propuesta. Entonces yo creo que hay que partir de eso. Esa es una idea que él soltó, no era una propuesta concreta, no era técnicamente una propuesta. Fue un comentario que él hizo y es más, yo estuve revisando los apuntes o lo poco que pude tener acceso al informe que él le entregó de su gestión durante ese año 2015 y hace énfasis en eso, que él lo que quiso hacer fue pues, dramatizar o hacer ver lo dramático que está el sistema de justicia en el país, que a él no le compete ni a la CICIG le compete hablar de impuestos, fue una idea que soltó al aire. De ahí nace toda la discusión. O sea, yo creo que es importante hacer esa contextualización. Ahora, si entramos a hablar en el detalle del por qué o el para qué y que si el impuesto, que si no el impuesto, con mucho gusto. Y voy a poner un ejemplo un poco aterrizable. Ustedes serán padres y madres que probablemente trabajan y aportan a su casa. Hagamos de caso que descubren que les dan a sus hijos también una mesada. Descubren que en su casa el hijo o uno de los hijos o algunos de los hijos están haciendo un gavetazo. Están metiendo mano donde ustedes guardan los ahorros y sacan dinero. Lo reprimen, lo castigan y le ponen una sanción. Pero resulta que no ha pasado ni 2 meses después de que lo castigan y el hijo levanta la mano y dice, yo necesito más dinero para mi mesada. ¿Se lo darían? A ver, yo, para responder esa pregunta, yo primero creo que esas analogías, esos intentos de hacer analogía entre la forma en que funciona una familia y la forma en que funciona una sociedad,
creo que no son precisamente los Bueno, más, vamos los más a la- apropiados, bueno, pero vamos a la Yo realidad estoy tratando de guatemalteca. poner un ejemplo Yo sé. para que la mayor cantidad de personas que ven este programa lo vean de una forma un poquito más cercana, porque es muy fácil calificar al sector empresarial o a otros sectores que no quieren pagar, que cada vez que hay impuestos, que se oponen a, y el final del objetivo es confrontar al país y no es válido. Pero lo que nos estás diciendo es que la respuesta es no se piensa en aportar a un impuesto nuevo específicamente para la justicia por la corrupción que se ha demostrado en los últimos tiempos. Y porque existen otras fuentes de financiamiento y otras fuentes de generación de ingresos al Estado para poder aportar a algo que sí estamos de acuerdo, ¿Cómo que es el cuáles fuentes de fortalecimiento financiamiento? solo el fortalecimiento del sistema de justicia, creemos que sí hay que hacerlo y hay que meterle plata. ¿Qué fuentes de financiamiento? Uno, combate al contrabando. Pero para combatir al contrabando justamente se necesita dinero Dos. que fortalezca el sistema de Pero justicia. déjame que continúe. Porque al Combate contrabando no se le ha podido combatir combate- justo por la debilidad del sistema. No necesariamente, falta de voluntad también. Pero Dos, en este momento no se puede alegar combate falta a la de voluntad. evasión, O combate se a la- puede alegar falta de voluntad de la Fiscalía y de la No, CICIG. pero déjame continuar. Combate al contrabando, combate a la evasión, ampliación de la base tributaria, generar estímulos para que la economía informal pase a la formalidad y por lo tanto genere más ingresos. Y el último, y no por eso menos importante, la revisión y la priorización del gasto público. ¿Cuántos contratos laborales existen en algunas instituciones de gobierno que son fuera de, y es un insulto a la pobreza de este país? ¿Cuántos contratos, pactos colectivos, quise decir que pactos colectivos, existen en las instituciones de gobierno que son un insulto a la pobreza de este país? Por ahí empecemos, si los ingresos están. Pero lo que usted está enlistando es lo que las personas que están de acuerdo con este impuesto precisamente argumentan. Eso debe institucionalizarse, debe legislarse y deben también mejorarse los mecanismos de recaudación. Lo que se está sugiriendo es que sea un impuesto temporal, con una fecha de caducidad pronta, para paliar la crisis que tiene en este momento la necesidad del Estado de financiar la seguridad y la justicia, mientras al mismo tiempo mejora sus finanzas y mejora sus esquemas de ejecución del presupuesto. Bajo esa premisa, ¿por qué se opondrían ustedes a un impuesto temporal que duraría, por ejemplo, 18 meses, que sea una contribución a esa lucha contra la corrupción y la impunidad? ¿Qué impuestos temporales en Guatemala han funcionado? No sé, pregunto a la mesa, no sé. Yo preguntaría qué impuestos han funcionado. Bueno, entonces, razón más para darme... Pero Desde están hablando 1996 se precisamente- crearon impuestos temporales con ocasión de la firma de la paz. Estoy hablando del pasado más avanzamos. Sí, es inmediato. definitivo, por cierto. Y, Sí, ava- en y definitiva, avanzamos... se ha llamado de solidaridad avanzamos en para la temas- paz. Pero no avanzamos en temas de los acuerdos de la paz. Pero ¿sí? señores, en términos concretos, el Estado tiene recursos suficientes, 54 millardos aproximadamente de ingresos, que es lo que obtiene cada año. Tiene recursos suficientes para financiar un sistema de salud pública que le manda la Constitución a financiar, un sistema de educación pública que le manda la Constitución, pero además que todos sabemos que es esencial financiar porque le da oportunidades a las personas que no pueden pagar por una educación privada. Un sistema de seguridad que todos sabemos que es necesario que se financie, un sistema de infraestructura, que necesitamos puertos, aeropuertos, carreteras, todas esas cosas. Con 54 millardos de quetzales se puede hacer todo eso, incluso si no se robaron un solo centavo. Las cifras nos dicen que, en comparación, lo que Guatemala invierte en términos de gasto público es mucho menor que la mayor parte de países, excepto Haití, en todo el continente. Y quizá eso explique en buena medida por qué estamos en condiciones peores que el resto del continente. Y también las cifras dicen que en términos de corrupción se van alrededor de 20.000 millones de quetzales. Pero justamente se está luchando. Entonces, con que agarren 2.000, Pero ¿cuántos quedan? se está luchando contra la corrupción y se están logrando resultados en este momento. Siempre se dice se debe pagar más impuestos cuando ya hay resultados. La Fiscalía ahora ha ofrecido resultados. La CICIG ha ofrecido Lo que resultados. pasa, y con esto te quiero hacer una pregunta, pero quiero redundar, es, tú dibujas un círculo que no terminas. Tu círculo es, porque hay corrupción, no podemos pagar más porque es preciso combatir la corrupción. Es decir, hace falta más dinero para combatir la corrupción. Pero hay que terminar el círculo, hay que terminar el círculo. La corrupción, si se combatiera, no haría falta dinero para combatir la corrupción. No, yo creo que aún haría O sea, falta es un dinero. círculo que es, pago más para combatir la corrupción o combato la corrupción para tener más dinero y no tener corrupción. Entonces es un círculo que según donde lo dije. Pero mi pregunta es, ¿por qué coincide? Yo cada vez creo menos en la casualidad y más en la causalidad. ¿Por qué coincide el día
que el señor Iván lanza esta idea, efectivamente yo creo que me suena idea, Comentario, pero llamémoslo. coincide con dos cosas que también están en la opinión pública. Una, con un informe de ISEFI diciendo de dónde se puede sacar más dinero, que por cierto no contempla ninguno de los sitios que tú has dicho, contempla otro. Y segundo, con una crítica muy contundente a la Corte de Constitucionalidad por haber pagado, sobre todo, bonos de $10.000 a los magistrados, porque lo de los trabajadores podríamos mirar qué es. ¿Cómo haces tú ese análisis? Porque coincide el mismo día, curiosamente. No sé, habrá que preguntárselo al señor comisionado. Yo no había hecho ese análisis, pero sí, efectivamente coincide con esos dos temas y coincide con 2 días antes de su informe del año 2015. O sea, eso será el señor comisionado el que tenga la Y lo respuesta. que dice ISEFI de sacar dinero de otros sitios, aunque el mismo ISEFI dice 20.8 millardos de quetzales están en riesgo de ser robados, desaparecidos, la cifra que te has dado, ¿cómo Recordemos balancear un poco, eso? y no quiero abrir un frente en contra de ISEFI, pero recordemos que ISEFI siempre su discurso ha sido incrementar impuestos a los que ya pagan. Ese ha sido el discurso. Entonces, evidentemente, lo más fácil es decir, volvamos a incrementar impuestos. Sin embargo, uno de los directores o de los miembros de ISEFI, cuando estuvo de ministro de Finanzas, fue de los que ha endeudado más al país, del 19 al 24%. Javier, ¿por qué en Colombia se aplicó este impuesto por parte del presidente Uribe y tuvo tanto éxito? Porque el gobierno de Uribe realmente logró controlar en buena medida la inseguridad que vivía aquel país. Muy buena pregunta, Juan Luis, porque precisamente haciendo referencia a cuando el señor Uribe estuvo en Guatemala, en el ENADE 2010, si no estoy mal, que fue cuando también algo se habló de esto y estaba revisando yo los archivos, él puso precisamente que para que eso se diera, tuvo que haber habido una condición anterior, que era la confianza. Y hoy por hoy los niveles de confianza no han llegado. ¿Por qué les genera desconfianza a la Fiscalía General? No es la Fiscalía General, porque la Fiscalía General no es la que administra los Es para el los sistema de recursos. justicia que se pide el... No, de acuerdo, pero quien administra los recursos no es la Fiscalía General. Es más, la Fiscalía General precisamente indica también que existe desembolsos que están pendientes de hacerse. El problema no está ahí. Pero está entrando un gobierno nuevo. ¿Por qué habría de desconfiarse del gobierno Bueno, nuevo? el gobierno nuevo tiene que dar señales de confianza también, por un lado. Y por otro lado, ahí es donde vuelvo a lo mismo, donde creo que hay que ver si en dado caso esa fuera una propuesta formal y técnica del señor comisionado o una idea, habría que analizarla bajo los expertos técnicos del Ministerio de Finanzas y bajo cuál es la perspectiva y la opinión del siguiente gobierno. Pero también había otra condición. Se creó una, no sé si la palabra es comisión exactamente, pero se creó una comisión en la cual quienes monitoreaban el manejo de esos fondos era una comisión donde estaba agente del gobierno, Así es. gente del sector privado Así es. y de otros sectores de la sociedad civil. Claro. O sea, Lo eso cual brinda confianza. Evidentemente, pero como solo se tiró la idea, y creo que de la idea se ha hecho casi una ley, creo que eso es parte un poco del problema. Una última pregunta. ¿Cree que pueden crearse esas condiciones en Guatemala para que el sector privado organizado, los industriales y las grandes empresas se encuentren más anuentes a discutir esta posibilidad? Yo creo que como guatemaltecos, no solo como sector privado, durante los últimos 6 u 8 meses se han creado ciertas condiciones, nosotros le hemos llamado desde Cámara de Industria el despertar de Guatemala y vamos a tener la oportunidad de verlo en el Foro de Competitividad de las Américas el próximo martes, al cual están totalmente invitados. Se ha abierto esa ventana de oportunidad para generar esa confianza, ese diálogo y ese poder sentarnos a una mesa y entender que aunque pensemos distinto, podemos pensar bajo un mismo objetivo que es el país, dejando un poco nuestros egos a un lado. Entonces yo creo que existe oportunidad, porque también, si es cierto que hemos ganado mucho, todavía nos falta muchísimo por caminar. Entonces sí creo que existen oportunidades para sentarnos a hablar cuáles puedan ser las condiciones. No estoy hablando específicamente de un impuesto, pero sí cuáles pueden ser las oportunidades para fortalecer el sistema de justicia y el Ministerio Público, el cual estamos totalmente de acuerdo como sector industrial que hay que fortalecerlo. La Paola cuestión tiene es el la cómo. última pregunta. Supongamos que el impuesto no se concreta por la oposición que hay. ¿Qué proponen para suplir esa necesidad de costear la seguridad, la justicia? ¿Qué se puede hacer inmediatamente? Bueno, el presupuesto, el próximo año, ya tiene dónde poder priorizar y decir, revisemos cuáles son las priorizaciones, revisemos los pactos colectivos. Porque, ojo, en este caso es la seguridad, pero también la educación y la salud están en estado de calamidad, en estado de emergencia. Entonces, hay que hacer un presupuesto consciente donde se puedan priorizar. Solo por eso. 2, mecanismos para incentivar a la informalidad, para que vuelva a la formalidad. Hoy
hay más incentivos para que el formal se vuelva informal que para que el informal pase a la formalidad y pase a ser parte de esa estructura de clase tributaria en el país. Javier Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, gracias por acompañarnos a las 8:45. Muchas gracias, es un Vamos gusto. a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para discutir entre los panelistas un poco más de este tema.